Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer una reseña del libro Capital Erótico de Catherine Hacking. He caído en la cuenta de la coincidencia. No es que se haya vuelto el canal un canal monotemático. Bueno, siempre ha sido monotemático, pero con respecto a el tema ha sido la agamia, no el erotismo, pero bueno, coinciden los dos últimos vídeos, son reseñas de libros que tienen la palabra erotismo en su título. Son dos libros muy diferentes, dos temas muy diferentes y es pura casualidad. Bien, pues Catherine Hacking es una socióloga británica de origen libanés, especializada en temas de trabajo de mujeres, que adquirió cierta notoriedad con la teoría de la preferencia. La teoría de la preferencia viene a decir que de los dos modelos de vida que se ofrecen a las mujeres, básicamente, ¿no? A las mujeres en las sociedades donde sus derechos están más avanzados, los dos modelos de vida que serían dedicarse al trabajo o dedicarse a la familia, la preferencia que las mujeres manifiesten originalmente influye directamente en la vida que van a tener después. Esto pues parece una obviedad, pero no lo es tanto cuando se añade que la teoría también refuta la tesis contraria, que es que el modelo de vida que se tenga o el tipo de vida que se tenga influye en la preferencia. Lo que dice Catherine Hacking es que no influye en la preferencia, es decir, que se conserva la disonancia cognitiva, digamos, desde una conciencia enormemente libre, crítica, cuestionadora, que bueno, es un rasgo que también se va a buscar, o que podemos intuir ya que se va a buscar y que va a acompañar a la propia teoría del capital erótico. Mi intención en este caso no es tanto exponer el libro o hacer un resumen de él, como presentar el concepto y, sobre todo, más que presentarlo, porque es un concepto relativamente conocido y muy empleado en el lenguaje prácticamente cotidiano del feminismo y del pensamiento relacional, sobre todo pretendo connotarlo, pretendo asociarlo a las ideas, a algunas de las ideas a las que viene asociado en el libro, que a lo mejor no es el recurso para cuestionar o objetar una idea más directo o más poderoso, pero creo que en este caso es muy importante y muy útil porque me parece que son ideas que han quedado por el camino a la hora de entender, a la hora de emplearlo. Creo que el concepto ha hecho un viaje ideológico, ha pasado de un origen ideológico a funcionar en un espacio ideológico completamente distinto, y me gustaría rescatar el lugar que le da origen para que podamos entender cuáles pueden ser las derivadas hacia las que o las vertientes hacia las que nos anima a llevar nuestro pensamiento y nuestro análisis relacional. El capital erótico se propone como uno de los capitales de la teoría de capitales, de campos de capital de Pierre Bourdieu. Esta teoría pretende explicar las cuotas de poder, las cuotas significativas de poder que no son explicadas solo a través del campo de capital económico, a través de la circulación del dinero y de la acumulación del dinero, ¿no? Lo que dice Bourdieu es que hay cuotas muy significativas en dos campos, que son dos campos más, que tienen un funcionamiento muy específico y que, aunque son intercambiables entre sí, también llegan a tener tanta identidad que pueden incluso entrar en conflicto. Estos otros dos campos de capital son el capital social y el capital cultural. Bueno, además está el capital simbólico, que es una especie de síntesis, pero tiene otra categoría. Catherine Hacking estaría diciendo que el capital erótico también es una cuota tan significativa de poder y con tanta identidad, con un funcionamiento tan específico, que es imprescindible para explicar cómo opera el conjunto del capital, el conjunto del poder en la sociedad. Una objeción directa que hay que hacer al concepto es que el propio Bourdieu ya rechazó la especificidad del capital erótico. Es decir, él concibió la existencia de un movimiento de poder y de capital que tenía que ver con la atracción sexual, pero no lo consideraba tan específico como para quedar fuera del capital económico. Él entendía que estábamos hablando prácticamente de una mercancía,
algo que funcionaba dentro del mercado como un factor, un componente que se podía traducir inmediatamente en dinero, o que al menos en eso consistía el constructo. En algo que no tenía una relación, no era un mercado que se relacionara entre sí, no eran unos capitales eróticos con otros capitales eróticos que se jerarquizaran, sino que inmediatamente pasaban a formar parte del capital económico, y esto lo convertía en una mercancía más, como digo, del capital económico. Es decir, no negaba su existencia, pero sí su especificidad. No lo consideraba un concepto necesario. Otra objeción que se puede hacer es la ausencia del concepto de estatus. Los campos de Bourdieu, los campos de capital de Bourdieu, son rankings de jerarquización. Es decir, lo importante, lo determinante en ellos a la hora de repartir el poder no es tanto la cantidad de capital que se acumula como la posición dentro del ranking que ese capital te proporciona. Es decir, tú tienes poder porque tu posición te permite estar por encima de toda la gente que tiene menos capital que tú, y desde esa posición es desde la que ejerces el poder, no por la cantidad de capital, del mismo modo que está sometido a quien está por encima. Sin embargo, en la exposición que hace Hacking del capital erótico, sería simplemente un bien, sería simplemente un activo económico que se traduce en eso, en activo, en dinero, se traduce económicamente, pero no establece ningún tipo de relación particular y menos específica dentro de una sola, digamos, competición del poder erótico, del poder específicamente erótico. Sí se recoge, sin embargo, el concepto de hábito, es decir, de uso por costumbre de los mecanismos que hacen acumular, que hacen incrementar este capital, de modo que el capital se puede aprender, se puede desarrollar, aunque hay mucho énfasis en la cuestión de la dotación genética, de la cantidad de capital con la que el sujeto nace y que debe reconocer para su subsiguiente desarrollo y explotación. Bueno, creo que es pertinente aquí recordar que a la hora de hablar de relaciones en términos ágamos, utilizamos un concepto que aspira a tener más vinculación con la teoría de campos de Bourdieu, porque aspira a entender mejor la distribución de poder dentro de los colectivos, que es el de valor sociosexual, y que a través de la elección gámica, a través de la elección de pareja, sexual afectiva o sexoafectiva, establece jerarquías, rankings de elegibilidad, que tiene mucho que ver, por ejemplo, directamente con cómo analiza el mercado matrimonial el propio Bourdieu. En definitiva, el capital erótico sería una cantidad de poder que está potencialmente depositada en algunos cuerpos, a que está repartida de manera desigual, y que, por ser este reparto favorable a las mujeres, el patriarcado fundamentalmente, pero también cierta parte del feminismo, ha buscado reprimir, ha buscado que las mujeres no tomen conciencia de que existe este capital, porque haría que se emanciparan, que emanciparan su funcionamiento y que también se empoderaran a través de él. Ese es el discurso de Catherine Hacking. Hay que decir que ha tenido mucho éxito en gran parte del feminismo, hasta cierto punto en la inmensa mayoría del feminismo, incluso en el feminismo con el que es crítico. Es decir, Catherine Hacking está entendiendo que el feminismo también es contrario a la explotación del capital erótico, y es el propio feminismo el lugar donde el concepto está a día de hoy más naturalizado. Su naturalización y su uso cabe esperar que sirve para avalar, para legitimar, para explicar también el funcionamiento más empoderante de la prostitución y la pornografía, pero no solo en esos dos ámbitos tan evidentes, sino también en el propio mercado matrimonial o en aquellos ámbitos donde el erotismo, en teoría, no es un poder central, como pues en la empresa, los medios de comunicación, la cultura, el poder político, etcétera, etcétera. En todos esos ámbitos está teniendo éxito la idea de que hay que tomar conciencia de que existe un capital erótico que por lo menos debe ser analizado, dado que está depositado mayoritariamente en los cuerpos de las mujeres. Y dicho esto, pues vamos con el contenido del que verdaderamente importaba dotar este vídeo, que es el contexto del discurso en el que se exponen estas ideas, es decir, las otras cosas que dice Catherine Hacking a la hora de defender la tesis de que existe un capital erótico, de que está mayoritariamente en los cuerpos de las mujeres y de que las mujeres deben explotarlo para
acrecentar su empoderamiento. Bueno, la primera idea que necesitamos conocer para saber dónde nos estamos moviendo es la de déficit sexual, que es en la que se ha especializado posteriormente Hacking. El déficit sexual enuncia que hay una diferencia esencializada en el grado de deseo entre hombres y mujeres. Los hombres tienen más deseo, las mujeres tienen menos deseo sexual y por tanto existe un déficit a la hora de satisfacer el deseo masculino que las mujeres están legitimadas a explotar. Ella dice que esto es natural. Ella lo esencializa. Y el argumento que da, el peregrino, incalificable argumento que da, es que, dado que en nuestra sociedad ya se ha alcanzado la igualdad, pero sin embargo eso no ha hecho que los deseos se igualen, podemos deducir que es que los deseos son naturalmente desiguales. Eso lo dice ella. Entonces, bueno, en estas condiciones, el que las mujeres no sean conscientes de que pueden, de que tienen un capital erótico que explotar, que hay un déficit que culturalmente se invisibiliza, reduce su empoderamiento social. Y al conocerlo, pues aumentaría este empoderamiento. En la medida en que no lo conozcan, los hombres tienen una ventaja, en la medida en que lo conozcan las mujeres, en sí que si lo conozcan y lo exploten, pues las mujeres recuperen esa ventaja. Bueno, esto parece contrario a cualquier tipo de explicación de cómo funciona el mercado. Porque una cosa es decir que en una distribución desigual, quien tiene mayor dotación va a adquirir más ventaja, y otra que se adquiere ventaja entre, es decir, que quien tiene 5 unidades tiene ventaja sobre quien tiene una unidad en la medida en que esas unidades se conviertan en una mercancía que se explota. Eso es una cosa. Estaríamos hablando de desigualdades acentuadas entre mujeres. Y otra que la explotación de esa mercancía vaya a generar ventaja con respecto a su consumidor. Eso es otra cosa completamente distinta. El consumidor lo que va a recibir es mercancía más barata. Por supuesto, ella cuestiona enormemente la teoría de Naomi Wolf sobre la tercera explotación, la idea de que las mujeres no solo son explotadas, como se decía durante la segunda ola del feminismo, por las dos formas de vida que exponía Hacking en la teoría de la preferencia, ¿no? Por la vida familiar y por la vida laboral, es decir, que las mujeres tienen 2 trabajos. Naomi Wolf dice que tienen 3 trabajos porque además tienen que asumir el del cuidado estético para ser productos eróticamente consumibles. Hacking considera que esto forma parte de la represión feminista del capital erótico y que no explotar ese capital es desempoderante. Quiero que veáis el uso que hace del concepto de discriminación. Para eso voy a leer un fragmento muy breve. Dice, los beneficios que aporta el capital erótico a lo largo de la vida se tildan de discriminación, algo fuera de toda lógica, puesto que la escasez confiere valor a cualquier mercancía, talento o habilidad, tanto a la de ser encantador y convincente como a las de dominar programas informáticos, pilotar un avión o correr más deprisa que los demás. Es decir, que las distintas dotaciones no serían discriminaciones, sino que vendrían pues, justificadas simplemente por el reparto arbitrario. Hay una defensa que posiblemente sí sea rescatable, que es la de que el capital erótico introduce un elemento de democratización de la distribución de capital. Bueno, esto es concordante con la propia teoría de campos de capital, que vendría a decir que no existe un solo rey, que es aquel que acumula más capital económico, sino que hay una serie de reyezuelos o subreyezuelos que mediante alianzas pueden compensar este poder y evitar la tiranía única y totalmente jerarquizada, ¿no? Y eso, pues el capital erótico vendría también a introducir ese nuevo espacio de redistribución. Pero eso no habla de una redistribución equitativa, simplemente de otra forma de añadida de relación de clases. Tengo aquí apuntado el acoso como escuela virtuosa, leer. Os lo voy a leer. Entre los 10 y los 25 años empiezan a percibir las jóvenes atractivas. Las jóvenes atractivas tienen plena conciencia del volumen y la intensidad del deseo masculino del que son objeto por parte de los chicos y hombres de todas las edades. Entre los 10 y los 25 años empiezan a percibir el interés sexual masculino, que puede ser agobiante, presión de manos y cuerpos en los trenes llenos, invitaciones sexuales constantes y comentarios soeces por parte de desconocidos en la calle, aunque se lleve el uniforme del colegio. Las adolescentes reaccionan de 2 formas. Algunas se sienten víctimas, pero incapaces de contraatacar o quejarse, y entran en una espiral descendente de odio a los hombres que a veces se combina
con la ambigüedad acerca de su propio aspecto y su sexualidad. Otras se dan cuenta de que son deseables y deseadas, se descubren orgullosas de su capital erótico y aprenden a tontear con sus admiradores. En esta línea os leo una cosa que dice sobre los piropos. Los hombres latinos ella ha hecho investigaciones en Venezuela y en España, y por eso a lo mejor está familiarizada con esta cultura del piropo, ¿no? Los hombres latinos, del piropo latino, de Europa y Sudamérica, por el contrario, se enorgullecen de lanzar piropos ingeniosos y sofisticados a las mujeres atractivas que transitan por lugares públicos y tienen la esperanza de ser 2012, de ser recompensados con una sonrisa. En España y Latinoamérica, con las políticas de igualdad de género, ha decaído un poco el arte tradicional de piropear, pero al mismo tiempo se fomenta en nuevas webs que ofrecen listas de piropos para cualquier situación. De verdad que esto no lo he escrito yo, lo he escrito yo. Entre los más habituales figuran: si la belleza matara, tú no tendrías perdón de Dios. ¿Quién me ha dicho eso? Alguna vez, ¿verdad? Y se abrió el cielo y bajaron los ángeles. Es que estos obsequios verbales son como ramitos de flores que se arrojan a desconocidas y valoran el capital erótico sin exigencias. Es que no se puede añadir nada. Mirad, estábamos tardando, trigger warning, gordofobia. El párrafo es largo, pero bueno de principio a fin. A medida que avanza, va mejorando, os va a gustar mucho. Resulta inconcebible que el sobrepeso o la obesidad puedan tener alguna ventaja. Todos son inconvenientes. Aún así, algunos grupos feministas se han embarcado en una campaña ideológica en defensa de los gordos, con el argumento de que cualquier tipo de exclusión social o ostracismo del que pueda ser objeto este colectivo constituye una discriminación ilegal. Hasta alegan que las mujeres tienen derecho a estar gordas. Se ha creado un nuevo ámbito de investigación, los estudios sobre la gordura, y hay congresos nacionales y revistas académicas que promueven la causa. A esta campaña se han sumado algunos abogados estadounidenses cuyo objetivo es poner demandas y obtener compensaciones económicas por la discriminación contra gordos y obesos. Se oponen, por ejemplo, a que las líneas aéreas exijan a las personas gordas que reserven 2 asientos en los que acomodar su volumen, so pena de ser expulsados de los vuelos, y alegan que los asientos deberían ser más anchos. Se oponen a que se discriminen a las personas gordas y obesas a la hora de buscar empleo, con el argumento de que en la mayoría de los trabajos el sobrepeso no influye en la aptitud. Niegan que el sobrepeso provoque problemas de salud, sea un factor de riesgo adicional para los accidentes en la oficina o la fábrica, o suponga algún coste de más para los jefes, aunque solo sea en concepto de sillas más grandes y resistentes. Digan lo que digan algunos psicoterapeutas, estar gordo no es ningún problema feminista, sino un simple problema de salud, tanto para los hombres como para las mujeres. La adscripción feminista a una campaña tan disfuncional parece indicar que el movimiento ha perdido sus objetivos de vista y se ha convertido en una ideología permanentemente negativa que no entiende de lógica, hechos ni razón. Tener sobrepeso es innecesario e indefendible, aunque solo sea por motivos de salud. Ahora que se prohíbe fumar en entornos en que el humo afecta a otras personas, no existe ninguna razón para permitir la obesidad en entornos en los que afecta a las actividades y el bienestar de los demás. Os lo he dicho, que mejoraba con el tiempo. Más adelante, esto no os lo voy a leer, hace una comparación entre la vida de 2 mujeres, una que se dedica a estudiar y otra que se dedica a desarrollar su capital erótico, 2 casos reales. Y por supuesto, la que se dedica a desarrollar su capital erótico triunfa y tiene una vida más feliz que la que se dedica a estudiar. Así lo cuenta. Esto no os lo voy a leer, buscadlo, es asombroso. Dice también que en nuestra cultura existe un sesgo irracional contra la belleza, es decir, no habla de una compensación del efecto halo, sino de que el efecto de que la belleza va acompañada de la atribución de virtud y por tanto tenemos una cierta resistencia a que ese acompañamiento, o sea, una cierta tendencia a la compensación de ese efecto. No, dice que directamente hay una represión contra la gente bella, ¿no? O sea, que la gente, ser bello en una sociedad como esta sería en realidad una desventaja. Sería una desventaja y que en todo caso la explotación del capital erótico y la asunción no hipócrita de la demanda de capital erótico digamos que devolvería las aguas a su cauce. Sin embargo, en el sentido opuesto las cosas están muy bien, dice esto. Los beneficios económicos de la altura gozan de aceptación general y nunca son tachados de discriminatorios. Exactamente por las mismas razones habría que aceptar la rentabilidad económica del capital erótico como algo justificado y justo en vez de rechazarlo como fruto de la parcialidad y la discriminación. O sea que en un cierto sentido sí y en otro cierto sentido no. Vemos que lo que se está proponiendo es una determinada distribución del capital o en realidad
en realidad, abundar en la no redistribución del capital, o sea, reivindicar la no redistribución del capital, intentar afianzar la distribución desigual. Ese reparto desigual que, según ella, confiere ventaja a las mujeres sobre los hombres y no a unas mujeres sobre otras, pues debe ser explotado. Entendemos que para generar mercancía más barata y de más calidad y más accesible para los hombres, en realidad. O sea, que estamos ante un argumento típicamente, ante un concepto de uso y explotación típicamente patriarcal, ¿no? de instrumentalización para análisis típicamente patriarcales. Este añadido de trabajo a la vida de las mujeres sin un beneficio particular para el conjunto de ellas, pues se manifiesta, por ejemplo, en esto. Las mujeres deben aprender a regatear y negociar con los hombres para conseguir mejores condiciones y un mayor reconocimiento de su aportación a la vida privada, antes de poder hacer lo mismo con éxito en su relación con sus encargados, compañeros de trabajo y jefes. Si no sabes negociar satisfactoriamente con un hombre que dice desearte, quererte y respetarte, será difícil que forjes las aptitudes necesarias para negociar con hombres que son tus colegas en la empresa, tus amigos o desconocidos como los repartidores, los proveedores de servicios y el sinfín de personas con quienes tenemos que tratar en la vida diaria. Bueno, en otra ocasión hablaré sobre el llamado feminismo de la confianza, que es el que se está reivindicando aquí, ¿no? El de las mujeres que tienen la obligación de tener éxito en la lucha por la competición, en la lucha por el empoderamiento a través de las dinámicas de mercado. Y nada, pues eso era todo. Confío en que sea suficiente.